En esta presentación vamos a comentar algo sobre lo que tú estás preguntando. Voy a tratar, y ahora sí que lo prometo, no como al principio, de hacer mi presentación en menos tiempo. Si no, nos vamos a una hora ya, que sería excesivamente tarde para todos, y teniendo en cuenta que ya ahora tendría que terminar la jornada. La he titulado Claves para la preparación de propuestas al Horizonte 2020, ¿vale? Yo esto lo hago basado en los documentos propios de la Comisión Europea, pero también en la experiencia personal que yo os comentaba esta mañana, ¿no? Empecé trabajando en el año 98 en un determinado sitio en el que el único esfuerzo que tuve que realizar para conseguir la propuesta fue echar los papeles para trabajar allí. Y para trabajar en el proyecto, fue echar los papeles para trabajar allí. Y resulta que cuando empecé a trabajar, lo que me asignaron fue un proyecto que estaba financiado con el cuarto programa marco, ¿vale? Posteriormente empecé a trabajar en otro proyecto del quinto programa marco, en el que también había sido preparado por otras personas en la institución en la que yo en aquel momento me puse a trabajar. Sin embargo, como os decía anteriormente, si luego querías tener financiación para los siguientes años, y esa es un tema en el que he coincidido precisamente con Georg, hemos estado comentando antes, pues tenías que buscarte la vida, ¿no? Y el Horizonte 2020 es un camino que tienes ahí ahora, pero en aquel entonces existía el quinto programa marco, luego existió el sexto, el séptimo, y por ahí hemos ido circulando pues unos pocos de años financiándonos con propuestas, en algunas ocasiones que las hemos preparado nosotros y en otras ocasiones que las han preparado otros y que nos hemos embarcado y hemos tratado de contribuir a lo que requería la convocatoria, alimentando toda esa propuesta. Al final las propuestas las construyen entre todos, ¿eh? Y desde luego o te rodeas de los buenos, o si no, de muchos otros que hemos trabajado en otros momentos o que estamos trabajando, los realizas antes de la apertura de la convocatoria. Cuando abre la convocatoria y posteriormente cierra, han pasado 4, 3, 6, los meses que sean, ¿no? Pero es que antes se están definiendo lo que son los borradores de los programas de trabajo, se están definiendo los programas de trabajo. Y es ahí cuando tú vas teniendo acceso a esa información, cuando te vas posicionando en concreto en lo que son los contenidos de la convocatoria. Y es ahí cuando empiezas a trabajar. Con lo cual tú ya el planteamiento inicial de la idea lo estás haciendo teniendo en cuenta cuáles son esos contenidos que se van a publicar cuando la convocatoria sea ya oficial. Con lo cual, en teoría, no es que vaya a diferir mucho una idea inicial de la idea final que se presente, que puede pasar, ¿no? Y en lo que son los documentos, pues del primero al último, como también nos decía anteriormente Georg, pues eso sucede. Pero es que tú desde el principio ya te estás enfocando a lo que es el topic, que es lo que nos interesa, esa es la carne que nos interesa, el topic. El topic es lo que tenemos que ir buscando todos, pero no es lo único, ¿vale? Entonces, en un momento determinado estamos trabajando en la idea, antes, como veis, de la apertura de la convocatoria. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues el que sea, varios meses seguramente. En ese momento ya, fijaros que yo voy a utilizar la presentación de Georg, perdóname, pero es que ya nos ha dicho que en esos momentos estaba pensando en los mejores. En ese momento estaba pensando en los mejores para su proyecto. En ese momento estamos empezando ya a reunir un consorcio. Y desde luego también, enlazando con la pregunta que tú hacías antes, Fernando, prácticamente nadie te va a negar participar en un consorcio de estos que te financian el 100%, siendo un centro de investigación, y que en un proyecto de ciencia con y para la sociedad, que a lo mejor tenga 3 millones de euros, van a ser 6 partners, que le van a dar una pasta. Entonces, lo probable es que te digan que sí. Lo probable. En un momento determinado abre la convocatoria
Y es a partir de ese momento en el que tú oficialmente tienes acceso a toda la documentación, al portal del participante, donde te vas a ir metiendo y donde te vas a ir bicheando en lo que son los formularios ya administrativos oficiales que te vas a descargar de ese portal, y donde tú ya puedes empezar formalmente pues a redactar tu propuesta, tus borradores y en fin, todo lo que eso conlleva, donde vas a ir incorporando a los socios, y hablo desde el punto de vista de un coordinador, donde vas a ir incorporando tus socios a la propuesta que tú estás preparando, donde le vas a dar de alta en el PIC, que el que no tenga PIC, no vamos a hablar hoy de ese tipo de cosas, pero para el que no tenga la referencia que cada una de las entidades tiene para participar en un proyecto de la Comisión Europea, no solo de Horizonte 2020. Durante esa serie de meses que esté abierta la convocatoria es cuando nosotros vamos a poder ya presentar oficialmente la propuesta, todo vía portal de participante, todo electrónicamente, y a partir de ese momento tiene 8 meses la Comisión Europea para darte la respuesta de los resultados. Inicialmente nos decían que iba a ser 5 más 3, habrá tenido algún problema que ahora ya nos dicen que va a ser 8. 5 se refería a la evaluación y 3 para el inicio del proyecto. Si la evaluación era positiva, ahora nos dicen que para que comience el proyecto van a transcurrir 8 meses, con lo cual tener en cuenta que vamos a andar entonces en torno más o menos, ¿no?, a los 5 meses para que se puedan conocer los resultados de la evaluación, pero ya no es comprometedor como antes sí que lo era para la comisión. Comenzará un proceso de negociación, que siempre nos dicen que no es, pero puede ser, lo que es negociación del acuerdo de subvención, del Gran Agreement, y en un momento determinado comienza el proyecto. ¿Qué ventaja podéis ver aquí en lo que es la ejecución de un proyecto en sí con respecto a lo que es la financiación de proyectos nacionales, por ejemplo, los que sois de la universidad y también de las empresas, ¿no? Pero en concreto los que sois de la universidad? Tú en un proyecto del Plan Nacional, o de otro tipo incluso, a nivel regional, empiezas a imputar los gastos desde un cierto momento anterior, o puedes imputar los gastos y es imputable desde un momento anterior al que comience al que tú tengas la resolución del proyecto. Todos sabemos que mientras no tengas una resolución del proyecto, nadie hace absolutamente nada, absolutamente nada. Con lo cual te metes en un problema, y eso yo creo que nos ha pasado a todos, que cuando tienes que justificar la ayuda del ministerio, empiezas a pedir información a la gente y te dicen, bueno, realmente, bueno, y tú lo sabes, que nadie ha hecho nada. Bueno, pues ahora a ver, ¿qué nos inventamos? Sobre todo cuando te llega una resolución en noviembre, ¿no?, que nos habrá pasado también a todos. La ventaja de los proyectos de la Comisión Europea es que tú empiezas a imputar los gastos en el momento en que el proyecto empieza a ejecutarse, ¿vale? Ahora enlazamos también con algunos comentarios que os voy a decir aquí. Consideraciones que podemos hacer, que deberíamos hacer en el momento de preparar una propuesta. La primera, que mi proyecto comienza en el momento en el que empiezo a preparar la propuesta, porque es ahí donde yo estoy armando todos los contenidos y todas las cosas que yo voy a tener cuando la Comisión Europea cierre conmigo el acuerdo de subvención. Lo va a hacer sobre el acuerdo maestro, que es la propuesta que yo le he presentado, no sobre otra cosa. Con lo cual yo lo que estoy poniendo ahí, en primer lugar, cuando se financie, va a contrato vinculante con la Comisión Europea. Y por otro lado, porque me estoy poniendo la vida fácil, ¿no? No solo desde el punto de vista de legal, sino desde el punto de vista de que me estoy poniendo las cosas claritas desde un principio, tanto a nivel en fin, de los detalles y las explicaciones que pueda estar dando a los evaluadores, pero también desde el punto de vista mío, si soy coordinador, de cómo voy a ir estructurando las tareas, cómo voy a ir asignando responsabilidades en cada una de las tareas que yo tengo definidas, y todo lo que sea de relevancia para el proyecto. Como voy a seguir utilizando tu caso real y práctico, pues estoy poniendo aquí lo de los 0,5 puntos. Bueno, pues tener en cuenta que aquí tenemos un ejemplo real de que cada medio punto cuenta. Hemos hablado esta mañana también de tratar de adivinar, de saber, de conocer con quién voy a competir por obtener la financiación. Eso desde luego no es fácil, pero sí que me ayuda a posicionarme y a tener en cuenta algunos aspectos de la competencia, ¿no? Una recomendación imprescindible es la de seguir de manera muy escrupulosa todo lo que aparece en los documentos de la Comisión Europea.
Esto es una ventaja y un inconveniente. Si nos remitimos de nuevo al Plan Nacional, sabéis que aparece la orden de bases, luego la convocatoria y todo te aparece en un BOE, además bastante abstracto y bastante, en mi caso, bastante complicado muchas veces de interpretar ciertas cosas, sobre todo cuando venías anteriormente de programa marco, ¿no? Aquí pues sí, tiene cierta documentación, hay que leérsela, pero te posiciona, te permite competir. La documentación aquí es un amigo. Y enlazando el último punto que os pongo con el primero y con algo de lo que he comentado, también otra de las ventajas de los proyectos europeos del programa marco, del Horizonte 2020, son los procedimientos administrativos que tiene. Esto no va vía FEDER, que son más engorrosos, esto no va vía Interreg, esto no tiene nada que ver con ese tipo de fondos. Estos son dineros específicos que vienen de la Comisión Europea hacia el coordinador lo distribuye hacia los socios, y aquí la complejidad que se presenta realmente es que estamos hablando de proyectos de millones de euros, en muchos casos con muchos socios dentro del consorcio, y lo que realmente es complicado es tener que estar atendiendo, si eres coordinador, pues las necesidades que te van surgiendo del consorcio, porque al final la gente se hace la remolona, ¿no? Y me remito al caso de un proyecto que ha sido financiado también y que 3 días antes todavía estabas peleando porque alguien te enviara una documentación. Esos son problemas reales que aparecen ahí, pero el problema no está en los procesos administrativos de la Comisión Europea. El problema es que si tú tienes un proyecto de 3 millones de euros y tienes un determinado volumen de consorcio, vas a tener que lidiar con ello. Con lo cual, el tema que pongo aquí de cerrar los acuerdos en fase de propuesta, a la hora de que tengáis una propuesta en redacción, que luego va a pasar a ser contrato, cuanto mejor lo tengáis todo ahí detallado, pues más fácil os va a ser la vida y la gestión de un número elevado de socios cuando el proyecto se esté ejecutando. Aparecen ahora ya, y centrándonos ya en lo que es la propuesta, 2 criterios de selección, que es un go, no go. Un criterio operacional y un criterio desde el punto de vista de la capacidad financiera. Desde el punto de vista operacional os van a evaluar la capacidad del consorcio y de los miembros del consorcio para ejecutar el proyecto. Pero no, aquí no os van a dar puntuaciones, aquí os van a decir si es ok o si no lo es. Y con eso se reservan el derecho de actuar en consecuencia con respecto a este sí o no. Y con la capacidad financiera igual, básicamente al coordinador de proyectos que vaya a recibir financiación superior al $500.000 de euros, y sobre todo si son entidades privadas, ¿vale? Las entidades públicas prácticamente va a quedar de este análisis de la capacidad financiera. Y nos metemos ya en lo que son los criterios concretos de una redacción de la propuesta. El corazón de un proyecto al final termina siendo una propuesta, pero es el corazón. Un cuerpo se compone de muchos más órganos que son necesarios. Tenemos todo un concepto de preparación de propuestas en los que tendríamos que abordar pues los temas de posicionamiento, el trabajo con tiempo suficiente, el buscar a los socios adecuados, en fin, todo eso forma parte de lo que es la preparación de la propuesta. Pero sí que el aspecto nuclear, y donde yo voy a reflejar todo de manera fría casi, pues va a ser en una memoria, que es la propuesta. El primer criterio que aparece es el criterio de excelencia. Aquí es donde vamos a hablar de los objetivos. Voy a ir haciéndolo de manera descriptiva. Lógicamente, por cuestiones de tiempo, nosotros organizamos seminarios anuales donde nos metemos a fondo en todo este tipo de cosas, con casos prácticos, con ejemplos y demás. Pero no es el caso de una exposición de este tipo, con lo cual voy a ir pasando simplemente a modo descriptivo por cada una de las cosas que aquí se comentan. Aquí vamos a hablar de los objetivos, que tienen que ser siempre realistas, cuantificables, medibles, que estén bien detallados, bien claros, y es aquí, lógicamente, donde vamos a hablar del concepto del proyecto. Aquí es donde vamos a dar todos los argumentos, planteando el problema que existe, y tenéis que tener en cuenta una cosa, la redacción de una propuesta yo lo veo más como un arte, más que como una ciencia. Esto es un arte y hay gente que tiene mucho arte redactando la propuesta porque son cosas que te van saliendo de dentro. Aquí no existe, como también nos has dicho, una fórmula mágica para que las propuestas sean financiadas. Nadie la tiene, ni el consultor más experto y con mayor tasa de éxito. Eso no existe.
aquellos que tienen una capacidad natural de redacción, y eso lo veíamos en el colegio cuando éramos pequeños, aquellos que tenían una capacidad de redacción natural, y ahora en inglés, además, yo creo que están mejor posicionados que otros. Aquellos que mantienen una redacción con una claridad, con un orden, dando buenos argumentos. No es una memoria técnica, no es un artículo científico lo que tenéis que poner aquí, sino lo que tenéis que hacer es una explicación de una serie de cosas, de argumentos, de detalles. Por supuesto, nosotros tendremos que tener perfectamente encajada la idea en el topic en cuestión, y aquí va a ser también el sitio donde lo vamos a exponer. Aquí hablaremos también para proyectos que estén más cercanos del campo tecnológico, de unos temas que nos pide la Comisión Europea, que son los Technology Readiness Levels. Eso lo vamos a tener también a disposición aquí va a ser el punto donde vamos a poder poner estos temas, ¿no? Vamos a hablar también de las actividades de investigación, desarrollo, de innovación relacionadas con el proyecto y que hayan podido ser ejecutadas y que estén relacionadas con mi proyecto. Este va a ser el sitio también donde aquellos documentos estratégicos, políticos y demás que nos habían comentado en la presentación, los puntos nacionales de contacto, donde vamos a poder hacer uso de ellos y hacer referencia a las políticas y estrategias que tiene establecida la Comisión Europea en el ámbito en el que yo me estoy moviendo y que está relacionado con la propuesta, y donde me va a dar soporte y me va a defender frente a lo que yo estoy tratando de exponer. Y vamos a hablar también de la metodología. No van a ser aquí una descripción de las actividades, eso ya en Horizonte 2020 ha pasado al criterio de evaluación 3, a la parte 3 de la propuesta, a la de implementación, pero sí que vamos a dar una aproximación tecnológica, porque si estamos aquí explicando el proyecto, si estamos hablando del concepto, está necesariamente relacionado con lo que es la metodología que vamos a desarrollar. Y es aquí también donde se van a abordar los aspectos de género que competan a mi propuesta, ¿vale? Desde el punto de vista de los contenidos que se están proponiendo en el topic, pero incluso también desde el punto de vista de los equipos que van a participar en la propuesta. Aquí es donde vamos a tener que abordar todo esto. Vamos a hablar también en la primera parte de cómo supera mi proyecto lo que ya hay, cómo se avanza con respecto a los conocimientos, vamos a exponer cómo los proyectos, los resultados que anteriormente se han obtenido con otras iniciativas no son satisfactorios desde el punto de vista que nosotros estamos teniendo en cuenta, y cómo nuestro proyecto pues va a aportar una serie de soluciones que van a hacer pues lo que corresponda mejor. Es importante, y lo pongo aquí, pero lo podemos poner en cualquier otro punto de la propuesta, de esta descripción que yo estoy haciendo, el exponer la información de una manera clara, acompañando tablas, acompañando figuras si corresponde, y desde luego que todas las explicaciones pues sean concisas, que sean claras y no enrollaros innecesariamente. Y este será el sitio también donde ubicaremos las patentes y otro tipo de cuestiones relacionadas que nos interesen. El segundo criterio es el criterio del impacto. El concepto de impacto está relacionado con la incidencia que el proyecto y los resultados del proyecto van a tener en las sociedades europeas, van a tener en las empresas y en los centros de investigación en las universidades del consorcio, van a tener en temas relacionados con el medio ambiente, o van a tener en temas relacionados con la salud. Es decir, todos esos puntos de vista los vamos a tener que abordar aquí en el impacto. Pero además, y de manera explícita nos viene indicado por parte de la Comisión Europea, aquí va a ser donde tendremos que abordar los impactos que aparecen explícitamente en el programa de trabajo, en el topic que nosotros estamos enfocando, el topic que nosotros estamos preparando. Os decía el impacto que va a tener el proyecto en las empresas, en los centros de investigación, en las universidades. Cuando os enfocáis en las empresas, decir cómo las van a hacer más competitivas. Vais a necesitar prácticamente en todos los proyectos, empresas. Cómo las van a hacer mejores, cómo las van a hacer competitivas.
el conocimiento que se genere, cómo va a ser transferido a las entidades que participan en el consorcio y fuera del consorcio. Todo eso es impacto. Y también las barreras y los obstáculos que se presentan frente a en este aspecto y que pudieran estorbar o impedir que se alcanzaran los impactos que se están persiguiendo. Como os decía, yo veo esto más como un arte, más que como una ciencia, y existen recursos, lógicamente. Recursos literarios siempre están ahí, ¿no? Y los escritores recurren a ellos, ¿no? Recursos a estadísticas, estudios sectoriales, análisis estratégico. Todo eso son fuentes de inspiración que os ayudan a poder plasmar las ideas en vuestra propuesta. Será aquí también donde ubiquemos físicamente los planes o los borradores de planes de diseminación, de explotación, respondiendo a todas las preguntas que se deben de responder en un plan: el qué, cómo, cuándo, para qué, dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Se aplica incluso especialmente para las acciones de innovación, ¿no? Un plan de negocio, pues aquí será donde tendríamos que ubicarlo, y también todo lo relacionado con la gestión de los datos que se van a generar en el proyecto, los tipos de datos, el uso, la explotación, y también cómo los vamos a conservar y los vamos a proteger una vez que ya hemos dispuesto de esos datos, ¿no? Lo relacionado también con el conocimiento que se genere, si lo vamos a proteger, cómo lo vamos a proteger. Este es el sitio que la Comisión Europea me pide que ponga este tipo de cosas, ¿no? Que van a estar relacionadas también con la explotación de los resultados, van a estar lógicamente relacionados. Aquí es donde vamos a tener que indicar expresamente, ya sabemos lo del Open Access, ya sabemos lo de las publicaciones en abierto, pero se lo tengo que decir a la Comisión Europea, se lo tengo que decir al evaluador. Este es el sitio donde vamos a tener que ubicar físicamente los comentarios al respecto, independientemente de que también en otra parte de la propuesta puedan aparecer. Y las actividades de comunicación también van a estar ubicadas aquí, la explicación que demos sobre eso. No estamos hablando ya solo de diseminación, hace una distinción ya la Comisión Europea en Horizonte 2020, no solo diseminación, sino también comunicación hacia la sociedad. La diseminación es más de igual a igual, de investigador a investigador o empresa a empresa, ese tipo de comunicación, pero esta comunicación de la que habla aquí la Comisión Europea va más enfocada hacia la sociedad. Y por último, el criterio de implementación. El criterio de implementación es el que tiene que ver, por una parte, con cómo voy a realizar el proyecto desde el punto de vista de las tareas. Aquí las ubicaremos con formatos que me da la propia Comisión Europea, hablando inicialmente de una aproximación general de cómo vamos a enfocar estas tareas en el proyecto, y luego describiéndolas en sí, utilizando, ya os digo, los propios formatos de la Comisión Europea: deliberables, milestones, los formatos de los paquetes de trabajo, las gráficas temporales frente a tareas, las gráficas de interrelación de las tareas, lo que son el diagrama de Pear y el diagrama de Gantt. Y por otro lado, la implementación está relacionada también, y aquí lo tendremos que poner, con la gestión en sí y los procedimientos de toma de decisiones en el proyecto. ¿Quién va a coordinar? ¿Qué experiencia tiene coordinando? ¿Quién es la organización coordinadora? No solo la entidad. ¿Qué funciones y responsabilidades se asignan dentro del consorcio para que esto pueda llegar a buen puerto? Por supuesto, como os decía antes, la toma de decisiones, explicar que sí, que se van a tomar decisiones, pero dar argumentos: se van a tomar por mayoría, se van a tomar de otra manera. ¿Qué pasa si surgen conflictos? ¿Cómo se van a resolver? ¿Cuál va a ser la aproximación que se va a tener en cuenta cuando surjan esos conflictos? Porque luego cada uno será diferente, ¿no? Y las soluciones que se puedan tomar serán diferentes. La estructura de comunicación dentro del consorcio. Sabemos que existen todas estas herramientas informáticas que nos ayudan a comunicarnos, pero aquí es donde lo tengo que hablar. No deis por entendido que la Comisión Europea, los evaluadores que disponga la Comisión Europea, van a suponer lo que vosotros pensáis que puede ser. Ellos os van a evaluar específicamente conforme a lo que está escrito en el proyecto, ¿no? Y luego, si veis que es conveniente, pues una serie de métodos y de aproximaciones para hacer un seguimiento y control del proyecto, pues también sería este el punto donde lo pudierais poner. Tendréis que describir los riesgos. Este es el sitio donde hay que describir los riesgos y las soluciones que se podrían
que se podrían poner en marcha para resolverlo si sucede, es decir, si voy de A a B con una determinada línea, pues qué línea tendría que seguir si al final me surge un conflicto en ese camino. Y aquí también tendremos que hablar de lo que es el consorcio, pero no de los socios individuales, que eso pasa a una sección 4, donde se va a evaluar luego ese criterio que os hablaba anteriormente de la capacidad operativa, capacidad operacional, sino la integración del consorcio en sí. Complementariedad de los distintos partners, justificación de la presencia de cada uno, dar argumentos de que anteriormente han trabajado de manera conjunta para que se pueda así fortalecer la propuesta que vosotros estáis haciendo. Nos han salido bien las cosas en el pasado y ahora la vamos a hacer así también, si es el caso, lógicamente. El compromiso, el interés. Esto hay que reflejar aquí los egoísmos que tiene cada uno. Tienen que ver intereses específicos en la Comisión Europea, porque así es como las cosas van a salir bien finalmente, cuando uno tenga interés en ejecutar el proyecto. ¿Por qué es conveniente realizar este proyecto a nivel europeo y no pues de manera individual por parte de cada uno de los socios que aparecen? Y desde luego explicar también, dar argumentos que refuercen esa implicación de la industria, esa implicación de las empresas, si es el caso, lógicamente también, para asegurar, como pone ahí, asegurar la explotación de los resultados que estáis diciendo. Sí, voy a explotar los resultados, pero dar argumentos que soporten, que ayuden, que refuercen la idea de que esa explotación va a tener y va a llegar a buen término. Aquí además pues se deja espacio también para todo lo que tenga que ver con la subcontratación que aplique y para otro tipo de socios no financiables que pueda haber dentro del proyecto. Hablaremos aquí de ciertos aspectos relacionados con los recursos, no me voy a parar. Los miembros del consorcio, como os decía, en una sección 4 y en una sección 5, que será la que nos dispone la Comisión Europea para hablar de los aspectos éticos y de seguridad. Hay un screening inicial, una tablita donde vamos marcando qué es lo que aplica en aspectos éticos a nosotros. Y si ahí aparece algo marcado, pues luego aquí será donde tendremos que explayar al respecto, ¿vale? De hecho, viene bien explicado en el documento que tiene la propia Comisión Europea. La evaluación, pues, será a cargo de varios evaluadores. Cada uno de ellos puede ser en remoto o presencial. Cada uno de ellos emitirá un informe individual de su evaluación, que posteriormente será puesto en común para darle una calificación a la propuesta. Y que posteriormente pasará a un panel para armonizar y homogeneizar todas las decisiones que han sido tomadas en cuanto a los resultados de cada una de las propuestas. Finalmente recibiréis el Evaluation Summary Report, que es el informe de evaluación de vuestra propuesta. Tener en cuenta, para los que no lo conozcáis, que la puntuación máxima por criterio y de manera general, luego existen excepciones en función de ciertas consideraciones que hace la Comisión Europea, pero en general el máximo de puntos que nos da para cada uno de los criterios es 5, con lo cual vais a sumar 15 como máximo, de ahí esos comentarios que hemos oído esta mañana de los 15 puntos. Y existen unos umbrales, por defecto 3, pero en algunos temas concretos, en algunos topics concretos o en algunas convocatorias específicas nos pueden también marcar unos umbrales diferentes, superiores a los 3 puntos. La última diapositiva es en relación al presupuesto. Lógicamente, dado el nivel de competencia, de lo más atractivo del Horizonte 2020. Suponeros un socio que tenga, imaginaros que es una universidad o el partner que sea, un presupuesto directo de 1 millón de euros que tiene una historia anterior, una historia que está desglosada en personal, en viajes y en otros conceptos que sean imputables. Cualquiera que sea necesario para el proyecto. Un coste indirecto del 25%. ¿Vale? Para un proyecto que esté financiado como acción de innovación, en el caso que seamos una entidad con ánimo de lucro, es decir, una empresa, iríamos financiados al 70%. Al 70% de ese 1.250.000 euros, con lo cual me quedaría una financiación de 875.000 euros. Para un proyecto financiado como acción de investigación e innovación, independientemente de si soy universidad, centro privado o público sin ánimo de lucro o si soy una empresa, la financiación va a ser del 100%, con lo cual me darán ese 1.250.000 euros.
Bueno, eso es todo lo que yo os quería contar. Como estamos terminando, cualquier pregunta que pueda surgir, pues yo ya os emplazo al final, no me importa atenderlas a todas. Y sí que doy paso a Fernando como director de la OTRI para que os presente los servicios de la OTRI. En la OTRI lo que hacemos es la función de transferencia, pero también un apoyo, es una unidad de apoyo a la transferencia y una unidad de apoyo a la investigación, por supuesto, porque habitualmente dentro de las OTRI está integrada la Oficina de Proyectos Europeos, como es en el caso de la Universidad de Almería. Este es el equipo humano de la OTRI de la Universidad de Almería, un equipo de gente joven, altamente cualificada y con mucha capacidad de adaptarse a resolver las necesidades de los investigadores de nuestra universidad. Y este es el equipo concreto de la Oficina de Proyectos Europeos. Su función es dar apoyo a a lograr captar este tipo de proyectos que ya hemos visto que son tan bien financiados y a la vez que requieren un posicionamiento muy estratégico por parte del investigador. Con lo cual, para ayudar a posicionar en las propuestas a los investigadores tenemos a este equipo de personas que entre las fortalezas, pues en definitiva, que se dedican a hacer este trabajo, que son gente cualificada, que saben, porque su día a día de su trabajo consiste en llevar a cabo este trabajo de estar al día de convocatorias, de gestión, etcétera, y dan ese servicio integral que podéis estar leyendo ahí. Aparte, como apoyo fundamental es que las OTRIs, tanto las andaluzas como todas las OTRIs nacionales, funcionan trabajando en red, con lo cual cualquier duda que puedan surgir sobre algún aspecto concreto, simplemente se lanza un correo electrónico en el que te pueden responder 60 técnicos o 100 técnicos que trabajan en la misma materia en todas las universidades españolas, lo cual es una fortaleza para desarrollar este trabajo. Entre las actividades que hacen es promocionar la participación en los proyectos, el asesoramiento en la elaboración de propuestas y una vez que las propuestas se han concedido, pues hay que hacer una gestión de los proyectos y también apoyan en esta gestión de proyectos. Dentro de la promoción de la participación, la difusión de las convocatorias, la búsqueda de socios, dar información, pues tanto al PDI como a los centros de investigación, empresas, etcétera, que se acerquen y lo demanden, se apoyan desde la OTRI. Esta difusión es importante, la búsqueda de socios ya hemos visto que es relevante para formar los consorcios, aunque hay otras vías. La formación, organizar eventos, hoy estamos en un evento de esta naturaleza en el cual colaboramos. En la preparación de propuestas pues nos van a ayudar a buscar socios, aunque también hay otras formas de buscar socios. A veces es estar presente en los sitios donde se toman las decisiones, fundamental. Apoyamos en la redacción de propuestas, hacemos una asociación, un asesoramiento personalizado al preparar las solicitudes, ayudamos con los formularios administrativos cuando no los conocéis. Y, por supuesto, hay una cosa muy importante, se hace un análisis financiero del proyecto. En el caso de convocatorias que son el 100% financiadas, no es un problema, pero hay convocatorias que la financiación no llega al 100% y el resto debe ser aportado por la institución. Ahí es muy importante que se os dé el visto bueno a la realidad financiera del proyecto en sí, ¿no? Una vez que tenemos concedidos los proyectos, pues hay que realizar el acuerdo entre los socios, se apoya en esa negociación, en la revisión de ese acuerdo y luego hay que ejecutar el proyecto, desde la reunión inicial, los informes financieros que hay que presentar, atendemos todas las consultas relativas a todo este aspecto. Luego hay que hacer una gestión continua de seguimientos de hojas de trabajo, coste horario del personal investigador, etcétera, que también son aportados desde la OTRI y, por supuesto, reuniones periódicas, todas las que necesitáis como investigadores en el proceso de elaborar estas propuestas. En definitiva, bueno, Europa y la financiación europea es algo muy atractivo y complejo. Hoy llevamos todo el día analizando esa complejidad y quizás tiene mucha burocracia que a veces como investigadores
nos echa un poco para atrás esa situación. Desde la Oficina de Proyectos Europeos la función es parar una parte importante de esa burocracia y reducir, salvo en el caso de que os toque o queráis ser coordinadores, que ahí tenéis una carga fuerte de trabajo, digamos, esa componente nada. Bueno, pues era todo lo que os quería decir. Muchas gracias. De Daniel Escacena para el cierre de la jornada también. Buenas tardes ya a todos. Ya por la hora que es, yo simplemente un minuto para agradecer a todos los ponentes, a Björk, que ha venido también desde Barcelona y ha estado aquí con nosotros, nos ha contado la experiencia de participación en 2 proyectos europeos que han tenido de esta envergadura, y sobre todo a la Universidad de Almería, a Fernando y a todo su equipo por la organización conjunta de esta jornada, que espero que sean muchas más en todos los ámbitos del Horizonte 2020, que sean de interés para los investigadores, no solo de la Universidad de Almería, sino de toda Almería, ¿no? Todas las empresas o centros de investigación tecnológicos que hay aquí en la universidad. Bueno, y al resto de ponentes, a mi compañero Antonio y a los 2 puntos nacionales de contacto que están ahora en reuniones bilaterales de aquellos que habéis presentado ideas de proyectos. Nada, poner a disposición a la Agencia Andaluza del Conocimiento en todo lo que sea de interés para vosotros, y los que sois investigadores, pues sabéis que tenéis una oficina de transferencia de resultados de investigación. Ya ha contado Fernando la de Almería, y si hay algún investigador de otra universidad, pues que sepa que también tiene una oficina de transferencia que os puede ayudar a enfocar la idea de propuesta y luego a presentar la idea. Yo nada más, muchas gracias, y le doy la palabra a Fernando para... Bueno, pues yo igualmente agradecer a los ponentes el esfuerzo de venir y dar su conocimiento para que todos nos beneficiemos de él. Realmente esto de los proyectos europeos es algo complejo que requiere un poco esta capacidad de aprender de la experiencia de los demás, y sobre todo de las experiencias exitosas cuando lo son. Agradecerlo simplemente, y por supuesto a la Agencia Andaluza del Conocimiento el esfuerzo que ha hecho apoyando que se celebre esta jornada de la Universidad de Almería. Muchas gracias y vamos a comer, que es hora de comer ya.